Bueno, buenas tardes. Es realmente un placer para mí estar acá. Yo creo que he aprendido más de lo que he escuchado esta mañana, de lo que ustedes van a aprender de lo que yo pueda presentar hoy, porque lo que hemos escuchado hasta ahora ha sido súper interesante y por lo que viene el programa quedan cosas más interesantes para el resto del día. Yo había preparado una presentación de media hora, pero voy a tratar de hacerla más corta. Entonces voy a estar esperando el sonido de la alarma que va a sonar Javier en algún momento y voy a tratar de ser respetuoso. El título es el mismo que aparece en el programa, pero antes de presentar, tal vez sería bueno aclarar el lugar desde el cual yo estoy hablando, porque yo no trabajo para un gobierno local. Hace tiempo que estoy trabajando sobre temas de energía, pero no soy ingeniero. Entonces, por favor, no me hagan ninguna pregunta que tenga que ver con aspectos tecnológicos porque me declaro totalmente ignorante sobre esos temas. Y bueno, quería contarles que, como ya explicó Javier, yo formo parte del MSP, que es una red global de investigación que hace más de 10 años está trabajando sobre estos temas, no solo en Europa, sino en distintas regiones del mundo. Este fue un proyecto de investigación bastante grande, financiado por la Agencia de Investigación de Canadá, y en el cual participan universidades, centros de investigación y organizaciones sociales de distintos lugares del mundo. Y lo que nosotros trabajamos es alternativa a la privatización y la mercantilización. Como ustedes saben, la privatización ha sido un problema grande, principalmente en los países del sur, pero ahora vemos un retorno a la privatización en los países de Europa en el contexto de las políticas de austeridad. Pero también otro problema grande es la mercantilización. En muchos países no se ha privatizado el agua o la energía, pero se tiende a comercializar estos servicios como si fueran simples mercancías. Y como escuchamos hoy en la presentación de Navarra, por ejemplo, para nosotros es claro, de Pamplona, perdón, para nosotros es claro que la energía es un servicio público, la energía es un derecho, la energía es un bien común y por lo tanto no debería ser mercantilizada desde una perspectiva puramente comercial. También lo que nosotros trabajamos es una perspectiva comparativa multirregional. Ya aclaró Javier que no solo trabajamos sobre energía, sino también sobre agua y salud. Y lo que tenemos como interesante en nuestra red es que no somos solo los investigadores académicos, sino que también participan activistas sociales de distintos lugares del mundo. Y lo que aspiramos es a producir investigación que tenga un rigor académico similar al que produce cualquier universidad, pero con un lenguaje accesible y fundamentalmente que sea de utilidad para organizaciones como la que ustedes representan, gobiernos locales progresistas, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil. Porque nosotros entendemos el conocimiento como un pro común, el conocimiento como un bien común. La metodología que nosotros trabajamos para identificar distintas experiencias interesantes alrededor del mundo en el campo del agua, la salud y la energía tiene que ver con 11 criterios. Yo no tengo tiempo para entrar en detalle sobre todos estos criterios, simplemente los voy a mencionar. Acceso a estos servicios, asequibilidad de los servicios, calidad de los servicios, equidad en el acceso al servicio, eficiencia en la provisión de los servicios, la sostenibilidad, no solo sostenibilidad ambiental, sino también sostenibilidad en otras áreas, solidaridad, transparencia y rendición de cuentas, participación, relaciones de trabajo, esto es importante y me gustó mucho la aclaración que se hizo hoy en una presentación en el caso de Ibasa, creo que Izaba, donde se hablaba de la creación de empleos de calidad, porque algo que hemos visto quienes trabajamos en el campo de las energías renovables, que en muchos casos en el campo de las energías limpias las relaciones laborales son muy sucias, principalmente cuando hablamos de grandes proyectos, de granjas eólicas o grandes parques de generación fotovoltaica. Muchas veces, principalmente en los países del sur, las relaciones laborales son muy malas. Por eso, hablar de empleos de calidad en este sector es importante. Y finalmente, replicabilidad. Tal vez alguno de ustedes se pregunta por qué los 3 colores. Los primeros 4 criterios que aparecen en blanco tienen que ver con
temas de universalidad en la provisión de los servicios. Después viene en amarillo lo que tiene que ver con sostenibilidad y los últimos 4 tienen que ver con el tipo de gobernanza. Quienes estén interesados en cómo nosotros aplicamos estos criterios para establecer diferentes indicadores para identificar y evaluar alternativas, pueden encontrarlo en la página web de nuestro proyecto que aparece ahí y que va a volver a ser mencionada al final. Y nosotros hace tiempo que venimos trabajando sobre alternativas a la privatización y la comercialización. Empezamos trabajando sobre el tema agua y hemos identificado muchísimas experiencias muy interesantes que son realmente buenas alternativas a la privatización y a la mercantilización. Y en regiones y en países muy distintos del mundo. Hemos publicado una serie de libros, esto es alguno de ellos. Por error yo puse la versión en francés en la presentación en vez de la presentación en español, pero también está con una carátula idéntica, la misma publicación en español para quienes estén interesados. Desafortunadamente no tenemos traducción al euskera, pero si hay algún interesado en traducirlo, nosotros estaríamos muy dispuestos a apoyar la publicación. Y nosotros no somos los únicos que estamos trabajando en estos temas. Esto, por ejemplo, es la cubierta de un informe que fue producido por un proyecto de investigación y una red de investigadores y organizaciones sociales que trabajan en estos temas, financiados por la Unión Europea. Este es un proyecto que culmina este año. Y ellos hace tiempo que vienen trabajando sobre lo que ellos entienden como energía comunitaria, que tiene que ver no solo con experiencias de remunicipalización, sino también con cooperativas y otras empresas autogestionadas, controladas por los propios vecinos en distintos lugares de Europa. Y nosotros formamos parte también de una red global que ustedes están invitados a participar, que es la Red por la Democracia Energética, que surgió de un encuentro que organizamos en Ámsterdam el año pasado, con participación de distintas entidades de diversos lugares del mundo. Por último, debo aclarar que yo vengo de un país, yo vivo en Holanda, soy legalmente holandés, pero soy uruguayo de origen. Y menciono esto porque Uruguay, mi país, es el ejemplo más radical de transición energética, que demuestra que es posible una transición. En un plazo de menos de una década, desde que la izquierda llegó al gobierno en Uruguay, seguramente ustedes conocen a José Mujica, porque él tiene parientes en esta parte del mundo, tanto en el País Vasco como en Navarra, se produjo una transición radical a las energías no convencionales. Y hoy más del 95% de la generación eléctrica del Uruguay viene de energías renovables y más del 40% viene de eólica fundamentalmente y también solar y biomasa. Y esto se dio en un contexto muy particular. Yo no mencionaría esta experiencia como un ejemplo para todos los países del mundo. Yo como uruguayo me siento muy orgulloso de este proceso, pero también tengo muchas críticas. Por ejemplo, yo hubiera preferido que la transición en Uruguay no se hubiera hecho con la producción, la instalación de grandes parques eólicos de este tipo, sino también de experiencias de generación eléctrica más descentralizadas del tipo que ustedes están proponiendo aquí en Navarra. Bueno, entremos ahora muy rápidamente a la propuesta de la democracia energética. Hay muchísimas definiciones de democracia energética, yo no los voy a aburrir con eso. Simplemente quería mencionar algo que aparece en un artículo que fue publicado hace 2 semanas en una revista dedicada a la energía, que se refiere a la democracia energética como un concepto innovador y un movimiento social emergente que conectan la transición energética con posibilidades para un profundo cambio social, político y económico. Y esto me parece muy interesante porque lo que ustedes están haciendo aquí en Navarra, tal vez no de forma del todo consciente, forma parte de un movimiento mundial que propone un distinto modelo energético, un distinto proceso de transición hacia una forma de generación, distribución, comercialización de la energía que sea superadora del oligopolio energético que se mencionaba hoy, que
es un problema no solo del Estado español, sino que es un problema de Europa y es un problema de muchísimos países del mundo. Como les decía, yo no voy a proponer una definición de democracia energética, pero quería resaltar 4 valores que nosotros consideramos esencial cuando hablamos de democracia energética. El primero tiene que ver con acceso universal y justicia social. Esto significa entender que todo el mundo debería tener garantizado el acceso a una energía suficiente y asequible, que el sistema energético debería dar prioridad a las necesidades de las comunidades, los hogares y las personas de menores recursos y no al gran capital. En segundo lugar, hablamos obviamente de energías renovables, sostenibles y tanto como sea posible de generación local. En tercer lugar, titularidad de la propiedad y gestión pública y o social. Lo de y o social no es casualidad que aparezca así, porque estos dos conceptos no son contradictorios. Se puede pensar en empresas de producción, comercialización, distribución de la energía que sean al mismo tiempo público y bajo control social. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y en última instancia, lo que mencionaba hace un rato, de salarios justos y empleos verdes. Y como sabemos, hasta la propia Unión Europea está reconociendo la importancia del espacio local. Hoy se mencionó el paquete de invierno, Javier lo mencionó al principio, y ahí se destaca la necesidad de involucrar a las comunidades locales, a los ciudadanos, en el modelo energético que debería ser aplicado en los países de la Unión Europea. Y esto tiene que ver con entender el espacio local como un procomún, como un bien común. Yo no los voy a aburrir con los debates teóricos sobre the commons, los comunes o procomún, como se prefiere hablar desde la teorización que se está realizando fundamentalmente desde Barcelona. Pero cuando hablamos de procomún, hablamos de un recurso compartido, gestionado de manera conjunta por su comunidad de usuarios según las normas y reglas de dicha comunidad. Y hay muchísimos ejemplos de esta forma de entender a la energía como un procomún, y podríamos mencionar cientos. Yo quería mencionar uno de los ejemplos que me parecieron más interesantes, que es el caso de la campaña que se organizó en Berlín hace pocos años, donde un grupo de ciudadanos iniciaron un proceso conducente a un referéndum para remunicipalizar la empresa local de energía. Desafortunadamente el referéndum no fue del todo exitoso porque la gente votó a favor de la remunicipalización, pero no se alcanzó el número de votos mínimos que requiere la legislación de Berlín para que el referéndum sea válido. Pero esta campaña sigue y ha sido replicada en distintos lugares de Alemania, no solo en grandes ciudades, sino también en pequeños pueblos. Y lo que es interesante es que lo que se proponía en Berlín, o lo que se propone en Berlín, es la creación de una empresa ecológica, social y democrática. Es una empresa de nuevo tipo que sea distinta al modelo tradicional de empresas públicas que conocíamos en Europa. Y de la misma manera, hoy en el Reino Unido, por ejemplo, hay muchísimos procesos emergentes de creación de empresas municipales de nuevo tipo. Nosotros en este proyecto de la Unión Europea, que acaba de ser aprobado y que va a ser iniciado el año próximo, trabajamos con varias organizaciones de Londres que están vinculadas a Switch on London, que es una campaña para la creación de un nuevo tipo de empresa local, entendiendo la energía como energía para la gente, como aparece ahí, y no energía para el lucro, como se acostumbra en el Reino Unido y en muchas otras partes del mundo. Y esto está sacado de la página web de Switch on London, esta campaña para la creación de una nueva empresa local, y lo que se propone es una empresa que genere beneficios concretos para los ciudadanos del otro. En primer lugar, una empresa que sea controlada y que sea propiedad de los propios ciudadanos, los residentes en esa ciudad, que tenga precios justos o precios competitivos, como se hablaba hoy en el caso de Isaba,
que sea una empresa que genere energía a partir de fuentes auténticamente renovables y que tenga gestión democrática, que sea participativa. Y esto es importante porque, como sabemos, en el viejo modelo de empresa pública que conocíamos en Europa, la participación de la gente y la democracia interna de estas empresas era mínima. Y estos ejemplos no son escasos, no son islas. Procesos similares podemos observar en muchísimos lugares de Europa. Por ejemplo, uno de los miembros de este proyecto Empower, que vamos a iniciar el año próximo, es una red europea de ciudades, Energy Cities. Algunas de las municipalidades que están presentes acá forman parte de esta red. No solo está conformada por grandes capitales, sino que también está conformada por ciudades medias y entidades locales del tipo que varios de ustedes representan. Y son entidades locales que están comprometidas con una transición energética que vaya mucho más allá de las metas que la propia Unión Europea, que la propia Bruselas ha establecido para la transición. Y en el marco de Energy City, si ustedes van a la web, van a poder encontrar muchísimos ejemplos muy interesantes, en algunos casos bastante similares a lo que ustedes están proponiendo aquí en Navarra. Más allá de Europa, vemos que procesos similares se están desarrollando en otras regiones del mundo. En Estados Unidos, no sé si ustedes saben que existen más de 800 cooperativas de energía, muchas de ellas muy viejas, algunas de ellas surgieron a principios del siglo pasado, que generan energía para 42 millones de personas. Debo mencionar que no todas estas cooperativas son recomendables como modelos, porque muchas de ellas, por ejemplo, generan energía a partir del carbón. Otras cooperativas tienen la forma jurídica de cooperativa, pero en la práctica funcionan como una empresa tradicional. Pero a lo largo y ancho de Estados Unidos están surgiendo nuevos modelos de gestión cooperativa de nuevo tipo. Y uno de los casos que a mí me llama más la atención es una cooperativa de Oakland, que es la Energy Solidarity Cooperative, que proponen un modelo híbrido de gestión, que es bastante similar a lo que se proponía hoy desde Pamplona, que la idea es, por un lado, remunicipalizar, pero por otro lado, asegurarse que esta nueva entidad local proveedora de la energía tenga auténtica participación social. Y como ven, hay mucha preocupación por integrar a sectores excluidos, por ejemplo, la población inmigrante de California. Por eso ven acá que ellos utilizan siempre los dos idiomas, el inglés y el español. Y también en los países del sur hay muchísimos casos interesantes. En algunos contextos que podrían ser de alguna manera comparables con lo que ustedes están proponiendo aquí en Navarra. Yo, por ejemplo, he realizado bastante trabajo de investigación en Costa Rica, que a mí me parece un país que es un ejemplo de integración de un sistema público de energía que combine distintas formas jurídicas y distintas formas de organización social. Costa Rica tiene, por un lado, una empresa pública fuerte, que es el orgullo de los costarricenses, el Instituto Costarricense de Electricidad, que los costarricenses han defendido en movilizaciones muy fuertes cuando se intentó, bueno, al final se aprobó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y otro con Europa, pero esta empresa fue defendida y no fue privatizada. Pero el sistema también incluye empresas municipales muy fuertes y empresas cooperativas muy fuertes. Y lo interesante de las empresas cooperativas son tres cooperativas grandes que existen en Costa Rica. Es el hecho de que estas cooperativas se identifican a sí mismas como empresas municipales y han creado toda una red sinergética de colaboración con la Empresa Nacional de Energía de propiedad pública y con las empresas municipales. Por ejemplo, lo que vemos aquí en la foto es una central hidroeléctrica de pequeño porte, la central de Cubujiqui, que está controlada por Copelesca, que es una de estas cooperativas. Para darle una idea, Copelesca tiene 74.000 miembros, 74.000 socios, y está en una zona rural de Costa Rica, y son pequeños pueblos, bastante similares en tamaño a
a esta localidad, y la generación de energía está basada en centrales de este tipo, centrales de pequeño porte. Bueno, para ir avanzando yo quería pasar algunos datos sobre la tendencia mundial de remunicipalización. Varios de ustedes han recibido un libro que nosotros publicamos hace pocas semanas, y también hemos distribuido un resumen del mismo libro. Y lo que estamos haciendo nosotros desde el TNI es tratar de mapear distintos procesos de remunicipalización o re-regionalización o renacionalización que están surgiendo casi todos los días en distintas partes del mundo. Por ejemplo, la semana pasada yo estaba buscando nueva información y vi que, por ejemplo, en Escocia se está proponiendo la creación de un nuevo tipo de energía, de empresa pública de energía de propiedad de la región del gobierno nacional de Escocia. Esto simplemente para darles un ejemplo. Y también vemos que todo el tema de la remunicipalización y la renacionalización está nuevamente en la agenda de los académicos a nivel mundial. Por ejemplo, en la Universidad de Milán hay un proyecto bastante ambicioso que se llama SUPER, que en inglés son las siglas de una encuesta de retorno de la empresa pública, y lo que está haciendo el profesor Máximo Florio y sus colegas es mapear, es un proyecto muy ambicioso, distintos procesos de republicización, es la palabra que utilizan los italianos, en el sector de la energía y del agua fundamentalmente. Y ellos tienen una base de datos que incluye varios miles de casos de remunicipalización o renacionalización o re-regionalización que se han dado en los últimos años en distintas partes del mundo. Este es el libro que ustedes recibieron. Esta es la cubierta en inglés, pero como pueden ver la versión en español es idéntica. Nosotros no tenemos el mismo interés académico que tiene este proyecto de la Universidad de Milano. Lo que nosotros queremos hacer es un proceso más participativo. A nosotros nos interesa saber con certeza cuántos casos de remunicipalización han habido, pero sí abrir un espacio para que distintas organizaciones de distintas partes del mundo contribuyan nuevos casos. Y este es un proceso dinámico, un proceso abierto. Entonces, por ejemplo, lo que estuvimos escuchando hoy acá, sería bueno contar con una buena ficha para alimentar este proceso. Pero ya tenemos datos muy interesantes, y seguramente los datos que nosotros tenemos son apenas una parte de la realidad. Seguramente los casos que realmente existen alrededor del mundo superan en mucho lo que nosotros hemos logrado sistematizar hasta ahora. Y como pueden ver acá, no sé si se aprecian los colores, nosotros hemos mapeado procesos de remunicipalización de la energía, del transporte, de servicios de salud, de educación, de la gestión de los gobiernos locales, del agua y de los servicios de recolección de basura. Y claramente donde han habido más casos de remunicipalización alrededor del mundo ha sido en el sector de la energía. También hasta ahora nosotros hemos logrado mapear 835 casos de remunicipalización de los servicios públicos en países muy diferentes. Por ejemplo, en Rusia tenemos un caso, en Kazajstán tenemos 3 casos, en India un caso. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 67, en Canadá tenemos 19 y en Europa tenemos muchísimo. En realidad, la mayoría de los casos que hemos sistematizado hasta ahora se han producido en Europa. Nosotros no solo hablamos de remunicipalización, también hablamos de renacionalización en algunos casos, que como ustedes saben ha sido un proceso muy fuerte en los países de América Latina, en el contexto de los nuevos gobiernos de izquierda que han surgido en la región. No todos estos casos han sido exitosos. En el caso de Uruguay, por ejemplo, ha sido un proceso muy positivo. En el caso de Argentina vemos luces y sombras. En el caso de Venezuela, la renacionalización ha sido prácticamente un desastre, pero ahora no tenemos tiempo de hablar de por qué se llegó a esa situación. Y en el libro podemos ver en detalle los distintos casos que hemos mapeado
en agua, transporte, energía, gestión del gobierno local, etcétera, etcétera, por país. No voy a entrar en detalle de esto porque está en el repartido que ustedes recibieron. Lo que quería mencionar es algo que hemos descubierto en nuestra investigación, es el surgimiento de nuevas opciones híbridas de propiedad y de gestión, del tipo que se planteaba hoy cuando Pamplona presentó su propuesta. Algo que no sea la empresa tradicional de energía, sino que sean empresas de nuevo tipo. Así, nosotros hemos mapeado, por un lado, ciudades o regiones que han revertido procesos de privatización, con el gobierno local manteniendo el control sobre la propiedad y la gestión. En otros casos vemos que los gobiernos locales, las entidades locales se han aliado con cooperativas o empresas autogestionadas, o en algunos casos han sido empresas creadas por la sociedad civil, por las comunidades locales, que han revertido la privatización. Y en el caso de la energía, las razones para que este proceso avance son muchas. Yo quería sintetizar algunos de los resultados de este proyecto de investigación financiado por la Unión Europea, que, como les decía, tuvo lugar a lo largo y ancho de Europa. Y ellos han descubierto que procesos como los que ustedes están proponiendo aquí en Navarra generan un montón de beneficios de distinto tipo. Por un lado, mayor apoyo público a la transición energética. La gente toma conciencia de la necesidad de la transición, no como algo que tiene que ver con discusiones internacionales, etcétera, etcétera, sino con algo que tiene que ver con su propia realidad cotidiana. También nuevas perspectivas de financiamiento público y social. En muchísimos casos la gente ha sido muy creativa en buscar formas de financiamiento bastante diferentes a las que se estaban pensando cuando surgieron las experiencias originales. En tercer lugar, más información y conciencia ambiental. En cuarto lugar, reducción de las emisiones. En quinto lugar, reducción de la demanda energética. En sexto lugar, beneficios económicos para las comunidades locales. Sobre esto hemos hablado esta mañana. En séptimo lugar, reducción de la pobreza energética. En octavo lugar, fortalecimiento comunitario, porque los réditos de la comercialización de la energía no van para empresas privadas oligopólicas, sino que se quedan en la comunidad. Y en muchísimos casos, energía más barata. En conclusión, y aquí estoy terminando, nuestra investigación ha demostrado que el compromiso ciudadano y la gobernanza participativa en países muy distintos del mundo constituyen alternativas viables a la provisión ineficiente o mercantil de los servicios públicos. En segundo lugar, nosotros vemos que la remunicipalización en sus distintas variantes puede ampliar el acceso a servicios esenciales a los segmentos más pobres de la población local. En tercer lugar, que la remunicipalización puede ser una respuesta efectiva a la pobreza energética. Y en cuarto lugar, que la participación ciudadana posibilita crear empresas locales más democráticas en los sectores de agua y energía, que son los que nosotros hemos concentrado. Para terminar, por si ustedes están interesados en los datos que yo solo pude presentar de forma muy general, esta es la página web de nuestro proyecto. No hace falta que lo copien porque creo que Javier va a distribuir después esta presentación. Otra iniciativa interesante es Transformati City, que es un proyecto nuevo que hemos lanzado desde el TNI. En tercer lugar, esta red que mencionaba, que es una red abierta a la cual le invitamos a ustedes a participar. Y por último, la dirección de nuestro instituto y mi dirección de correo por si hay interés en seguir intercambiando ideas y experiencias. Bueno, muchísimas gracias.